Alumnos del Colegio San Alfonso, séptimo y octavo básico. Hoy les vengo a presentar un trabajo en PPT para que ustedes tengan un poquito más clara la materia que se les va a pasar en la guía de estudio. Tengan las facilidades para que ustedes lo vean bien y lo trabajen. Vamos a comenzar lenguaje y comunicaciones. El objetivo de la clase es el siguiente: identificar las partes principales de una oración. ¿Cuáles son esas? Que son los artículos, los sustantivos, el adjetivo, el verbo. Y con esto nosotros podemos identificar cada palabra más adelante en el trabajo que vamos a hacer. La introducción. Dentro de un discurso, cuando nosotros hablamos algo, en el texto o el párrafo, la oración enunciado es la unidad que expresa un sentido completo de la idea. La oración es la forma de comunicarnos con nuestras ideas e inquietudes, con un verdadero sentido. La oración siempre dice, afirma o niega algo de alguien, expresa lo que desea con sentido completo. La oración tiene 9 partes, de las cuales 5 variables y 4 variables. Las partes variables de la oración son 5. El nombre o el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo. El pronombre no lo vamos a trabajar. Yo ya les dije ya que más adelante lo vamos a trabajar. Su forma cambia para señalar el género y número. Las partes invariables de la oración son 4, que ahí están. Y eso no lo vamos a trabajar todavía más adelante, y creo que lo van a trabajar en primero y segundo medio. La oración simple, una oración cualquiera que yo les puedo mostrar. ¿Ya? Fíjense aquí en el ejemplo. El loro habla muy rápido. Y ahí nosotros le vamos a identificar las partes de la oración, que están los sustantivos, el adjetivo, el verbo. ¿Ya? Fíjense bien, el artículo. Loro es un sustantivo común, que hay en todas partes. Habla es el verbo de hablar, de comunicarme con las personas. Muy es un adverbio, eso no lo vamos a trabajar todavía, pero rápido es el adjetivo, ¿ya? Le está dándole una cualidad al loro, que habla muy rápido, ¿ya? Y también el loro es el sujeto del que estamos hablando de la oración, predicado en lo que hace el loro. El artículo. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar el artículo? El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. ¿Ya? Hay artículos determinantes y artículos indeterminantes. Los determinantes son aquellos que hablan de algo conocido y que se puede identificar. Los indeterminantes son aquellos que hablan de algo conocido o que no se puede identificar. Ejemplo de artículos definidos o indefinidos, que son determinantes o indeterminantes. Están en singular y en plural y son masculino y femenino. ¿Cuáles son los artículos determinantes? La, el, la, los. ¿Ya? Los indeterminantes o indefinidos son aquellos que una, unos o unas. Ahí tenemos un perro, ladró. Una abeja, me picó. Un gato, unos gatos, perdón, maullaron. Unas camisetas, son varias. Hablamos en plural y hablamos en singular. ¿Cuándo es plural? Cuando de un perro. Cuando hablamos de singular, unos gatos. Hablamos de varios gatos. Ejemplo definido e indefinido. Ahí tenemos singular, plural. En esta imagen que ustedes están viendo, que van a ver. Ahora nos saltamos a los sustantivos. El sustantivo es una palabra que se utiliza para nombrar personas, cosas, animales, ¿ya? Y están divididos por sustantivos comunes
y propios. Los sustantivos comunes nombran animales, cosas o personas. Los propios son aquellos que nombran a persona, animal u objeto y se escriben con mayúscula. Los sustantivos comunes permiten nombrar todos los objetos pertenecientes a una especie. Los sustantivos propios son aquellos que nombran personas, por ejemplo, Juan, ciudad, Santiago, país, Chile. Pero todo eso se escriben con mayúscula. En el cuadro a continuación hay ejemplos comunes y propios. Ustedes nómbrenlo y sepárenlo en su cuaderno cuáles son propios y los comunes. Ahora vamos a hablar los adjetivos calificativos. Son aquellos que le dan la cualidad al sustantivo. ¿Ya? Los adjetivos calificativos. Fíjense bien. Hay varios ejemplos, hay varias frases o oraciones que se le está dando para que ustedes vean que todo lo que está marcado con color en negrito son los adjetivos calificativos y los de color rojo son los sustantivos. Me gusta ver el cielo azul. Fíjense bien, cielo es un sustantivo. Calificativo es azul. Le está dando la cualidad al sustantivo y hace completa la oración. Ahí tenemos adjetivos calificativos. Mire, la niña, que es bonita, es inteligente, es pequeña, es atrevida, es flaquita, es linda. ¿Ya? El adjetivo calificativo, fíjense bien, sirve para calificar o dar una característica al sustantivo. Ejemplo, puede ser bueno, bajo, y otros muchos más ejemplos que se le puede dar a un sustantivo. Ahí tenemos una oración. Mi amigo es un niño simpático. ¿Qué son los verbos? Los verbos son acciones que hace la persona. ¿Ya? Y esto lo hace que todos nosotros, todos los días, hacemos acciones. Reír, cantar, jugar, hablar. ¿Ya? Yo les di un ejemplo de Fernando. Fernando, ¿qué está haciendo? Está corriendo. Entonces, correr es una acción. ¿Ya? Y el tiempo que está en el tiempo de correr es presente. ¿Ya? El sujeto, en este caso el verbo, se adapta, tiene que adaptarse a toda la oración que tiene. Acciones que hacen las personas, acciones cotidianas que hace una persona. Ahí tienen varios ejemplos de verbos. Los tiempos verbales principales son presente, pasado, futuro. Cuando hablamos presente, cuando es hoy. Cuando es pasado, ayer. Cuando es futuro, es mañana. ¿Ya? Por ejemplo, presente, yo canto. O estoy cantando. Pasado, yo canté. Y el futuro, yo cantaré. Ejemplo de tipo de verbo. Ahí hay una cierta cantidad de verbos. Ustedes vean que terminan en ar. Todos casi terminan en ar, en primera conjugación. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la lectura comprensiva. ¿Ya? Tiene varios aspectos la lectura comprensiva. ¿Ya? No es sentarme a leer yo y tomar un libro o tomar un cuaderno para poder estudiar. Hay varios pasos para tener una buena lectura comprensiva. Y yo se los voy a complementar lo que vamos a ver ahora. El objetivo que vamos a trabajar es leer y escribir favoreciendo el correcto uso
del vocabulario y estructura lingüística, la capacidad de comunicarse, favoreciendo el desarrollo social. El objetivo, también para redacción, es planificar y escribir, revisar una metodología para la composición escrita. Leer de manera inteligente. No es llegar y leer. Desate de toda distracción cuando uno va a tomar un libro. Apaga el televisor, el computador. Enciérrate en una pieza y ponete a leer. Haz una lectura rápida y luego lee con atención. Imagina lo que vas leyendo. Si estás leyendo algo de una ciudad o de un campo, etcétera, imagínatelo, imagínate y métete dentro de esa lectura. Si para poder comprender, si tú lees bajito y no te entiendes, lee en voz alta. Por eso va a estar solo en tu pieza. Busca las palabras o lugares o las ideas que no te sean familiares. Siempre para leer un libro o unos pequeños trozos, hay palabras que yo o ustedes no entiendan, entonces yo las subrayo y busco en el diccionario inmediatamente y veo el significado. Y ahí voy a empezar a entender un poquito mejor la lectura. Haz pausas. ¿Cuáles son las pausas? Asegúrate de tener un suficiente tiempo para leer. De esa manera podrás leer con comodidad y podrás hacer pausas. ¿Ya? No es llegar y leer todo el libro inmediatamente. O la lectura que yo te voy a dar. O en la guía también hay una pequeña lectura. Para un poquito, respira y después sigues. Si a la primera no entendiste nada, segunda vez, léelo por segunda vez. Y vas a ir comprendiendo de a poquito la lectura. Toma nota de las partes más importantes de la lectura. Escribe algunas oraciones, ¿ya? De manera que el resumen en la parte inferior de cada página. Cuando tú termines de leer una página o un párrafo, ve o lo que tú, lo que leíste tú en ese párrafo o en esa primera página, ¿qué es lo que entendiste? Al ladito tuyo, ten un cuaderno y empieza a anotar la idea más importante de ese párrafo o lo que leíste de la primera página, también igual. Anota las preguntas que tengas sobre lo que leas. Que siempre uno cuando va a leer algo, yo me hago preguntas, ¿ya? De la lectura que estoy leyendo. Escribe tu opinión. ¿Cuál es tu opinión de la lectura que has leído? O de la pequeña lectura o del pequeño párrafo que yo te voy a dar en la guía de estudio. Escribe tu opinión. Hablar sobre lo que has leído. Júntate con un amigo o júntate con tu mamá o con tu hermana y conversa sobre lo que estás leyendo o que leíste ya. Ellos te van a dar otra estructura, otra manera de pensar y te pueden ayudar de lo que estás leyendo. Piensa en preguntas de múltiples respuestas para explorar más la lectura. Toma otro libro o otro párrafo o otro pequeñas lecturas que hay. Tómalo y léelo y ve cómo se extrae una buena idea de esa pequeña lectura. Marca con notas adhesivas las páginas que te aparezcan
más importante, ya te dije ya que subraya las palabras, subraya la parte importante de un párrafo. Después, ponte en los zapatos de los personajes. Métete, como te dije, introdúcete en la lectura. Sé tú el personaje también. Y cuando seas un personaje, vas a entender la lectura mejor. Ahí tiene un esquema. ¿Ya? Léelo, véelo. Y cómo se trabaja una pequeña lectura comprensiva. Vamos a la redacción ahora. ¿Cómo yo quiero inventar un cuento o una lectura que yo leí y quiero darle otra manera de pensar? Consejos básicos de una redacción. ¿Ya? Los consejos básicos de una redacción que tú tienes que tener es para buscar qué es lo que voy a trabajar, qué es lo que voy a... Primero, observo y describo, y yo lo que describí ya eso, lo voy a pasar a mi hoja de cuaderno. Ya sabes sobre qué quieres escribir, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a escribir? ¿Qué es lo que vas a redactar en 10 líneas o en 20 líneas? Yo te di el título para que tú lo hicieras, ¿ya? Y redactaras una pequeña, o en 10 líneas o en 20 líneas, para que tú hicieras una redacción. Fíjate bien. Tiene que tener una introducción primero. Después un desarrollo o cuerpo. Tiene que tener una conclusión. Estas tres partes que te estoy indicando, tiene que tener una redacción. Introducción, cómo es la persona, o cómo es la ciudad, o dónde va a ser la pequeña escritura que tú vas a hacer. El desarrollo o cuerpo, que va ahí ya completamente los argumentos, ¿ya? Que tengas para escribir. Y la conclusión va a ser de felicidad o va a ser tristeza. Lo primero es lo primero. ¿Qué es lo que es primero? El título es fundamental para atraer a cualquier lector. Si un título que es impresionante, la persona lo va a leer. Si un título así nomás mediocre, no lo va a leer. Entonces tú tienes que tener un título. Lo primero, poner un título bueno, que resalte. Aprende a usar los signos de puntuación. Eso es lo más importante. El punto, la coma, el punto y coma, 2 puntos, punto suspensivo, el signo de exclamación, el signo de interrogación, las comillas, los paréntesis, ¿ya? Y con eso tú puedes empezar a trabajar tranquilamente una redacción, respetando los signos de puntuación. Presume un vocabulario rico, ¿ya? Utiliza nexos, ordena tus oraciones. No abuse de los adjetivos. Sé consciente en la numeración. Sé preciso también para escribir. Y ya cuando ya tengas todo listo esto, una revisión. Revisa lo que redactaste, ¿ya? Y con esto, yo ojalá que les vaya bien en la guía de estudio, trabajen a conciencia, léanlo de nuevo, lo que el PPT, trabajenlo con sus amigos, o con su hermana, o con su hermano, trabajenlo. Esto les puede ayudar mucho, chiquillos. Les deseo que les vaya bien en la guía de estudio. No que les vaya mal, porque, pucha,
lo que está pasando ahora, yo he tratado de, de ver cómo está la cosa y veo que está muy mal, entonces nos vamos a ver en el segundo semestre, creo, y vamos a aprietar un poco la materia. Pero esto es un adelanto de la materia que les tengo que pasar, ¿ya? Ya chiquillos, que les vaya bien y sería un hasta luego.